Que irnos a una comunicación, en este caso vía Zoom. Lo vamos a presentar a Nacho Palaric, que nos va a acompañar ahora de manera permanente, dándonos los datos sociales, ¿no? Semana tras semana, para que ustedes también conozcan fundamentalmente cuál es el contexto de Argentina, qué es lo que está pasando en nuestra ciudad y en nuestra provincia. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Mabel, ¿cómo están? Un saludo muy grande para toda la audiencia y bueno, como decís, ¿no? Ahora quizás ya no en el rol de invitado, me ha tocado participar varias veces de tu programa, de la política en debate, sino que, bueno, en esta especie de cuasi columna, así que la verdad, bueno, muy agradecido y hoy debutando de alguna manera, ¿no? Totalmente, bueno, a nosotros nos va a sumar mucho porque obviamente vos sos un hombre de territorio, un hombre que además cada vez está más compenetrado con el trabajo social que se lleva adelante en los barrios, y hoy tenés datos puntuales. A mí me gustaría que nos vayas contando de qué se trata esto, porque Salta tiene una presencia muy importante en este tipo de economía fundamentalmente. Sí, bueno, de hecho salimos ahora por Zoom porque salí un ratito de la última reunión del día, estuve recorriendo la zona norte alta, ahora en el barrio 15 de febrero, así que bueno, nada. Esto de la economía popular, a mí en realidad, bueno, me parece que no hay una definición precisa, ¿no? De alguna manera hacemos referencia a mecanismos de la economía que tienen que ver fundamentalmente con la informalidad económica. Hablamos de gente que no tiene un trabajo registrado, que no tiene acceso a una obra social, que no tiene acceso a una jubilación, al aporte jubilatorio, que no tiene acceso a un convenio colectivo de trabajo, a una RT, mucho menos a la posibilidad de discutir en paritaria cuáles van a ser sus ingresos, ¿no? Lo que pasa es que ese universo de gente cada vez crece más, ¿no? Digo, porque el trabajo privado en la Argentina no crece desde el año 2008. Sí. Entonces, digo, ahí tenemos un dato muy elocuente de esta realidad y que según indicadores de la Universidad Católica Argentina, a través del Observatorio de la Deuda Social, arroja, digo, este dato de que afecta al 46% de los trabajadores activos en este país, digo, ¿no? Es un número que es alto, es difícil de estimar. Hace algunos años se comenzó a trabajar sobre lo que se conoce como RENAPEP, es un registro nacional de los trabajadores de la economía popular, y en ese registro existen más de 3 millones de trabajadores que lo integran, ¿no? De hecho, un dato bien interesante en ese sentido es que al menos en 9 provincias del país, entre ellas Salta, los inscriptos en este registro de trabajadores de la economía popular superan incluso a los trabajadores asalariados del sector privado que están registrados. Esto, la verdad que es tremendo, ¿no? Digo, datos de febrero del 2022 arrojan 3.225.268 trabajadores inscritos en este registro. De todas maneras, hay estimaciones que vienen del mismo Ministerio de Desarrollo Social, que bueno, dan cuenta de que ese sector podría ser incluso mayor. A mí me parece que un dato interesante en este sentido es lo que ha sucedido con el IFE, ¿no? Que en el peor momento de la pandemia fue recibido por más de 9 millones de personas. De hecho, este último ingreso, este último refuerzo de emergencia, que bueno, se conoce popularmente desde el sentido común como el IFE 4, ¿sí? Llegó a 13 millones de personas. Entonces, en realidad hablamos de un universo que está precarizado laboralmente, que es muy grande, es muy grande. Entonces digo, sobre esta realidad que existe, me parece que todavía hay muchísima tela para cortar. No está del todo definido el concepto, no se conoce qué implicancia tiene la economía popular respecto de la generación del Producto Bruto, porque fundamentalmente gente que no tiene un trabajo formal, pero que de alguna manera se la rebusca a través de la changa y refuerza o fortalece los mecanismos de consumo interno, ¿no? Entonces, digo, se compra, se pagan impuestos, se mueve la economía en el barrio, en el almacén, y esto de alguna manera hace que la rueda siga funcionando, ¿no? Entonces, digo, en ese sentido me parece que hay que profundizar el debate y que tenemos que ir diseñando también las herramientas legislativas, la normativa, las herramientas legales, para poder ofrecer algún piso de dignidad un poquito más alto, ¿no? Hay algunos países, fundamentalmente Ecuador, que tienen leyes que son muy buenas en ese sentido y que claramente deberíamos comenzar a explorar, ¿no? Un dato también interesante respecto de la composición de este sector es que el 58% de los inscritos en este registro son mujeres, ¿no? Entonces ahí también tenemos otro dato interesante respecto de cómo golpea la falta de trabajo fundamentalmente a las mujeres, ¿no? Digo, que además tienen que lidiar
con una cantidad de otras situaciones, lo que se conoce como el techo de cristal, la falta de normativa. La doble jornada laboral también, ¿no? Que es llegar a la casa y tener que ocuparse prácticamente de todas las tareas, no siempre tener un verdadero compañero al lado, o sea, son muchas las circunstancias que viven las mujeres en torno a esto también. Totalmente. Y otro dato interesante ahí es que, respecto al nivel educativo, el 61% de estos trabajadores no han completado los estudios obligatorios, ¿no? Desde el nivel inicial hasta el secundario. Ahí también, hay otro elemento al que hay que prestarle atención. A mí me parece que una de las maneras de reforzar esto que definimos como economía popular pasa fundamentalmente por la capacitación, ¿no? Hoy hay mucha gente sin laburo, pero que tampoco está calificada para poder acceder. Entonces, si hoy vos tenés que ir a pagar un instituto privado para aprender carpintería, por ejemplo, para aprender herrería, la verdad que se te escapa de las posibilidades respecto de tu ingreso en el bolsillo, ¿no es cierto? Entonces ahí también me parece fundamental diseñar instrumentos, mecanismos para que la gente pueda capacitarse de manera gratuita, porque ese es el primer paso. Ese claramente es el primer paso para después poder pensar en la articulación con el sector privado, porque si no lo que sucede es que es el sector público el que termina absorbiendo toda esa mano de obra de alguna manera, pero ese esquema es insostenible en el tiempo. No hay forma de que sea el Estado el que absorba a todos los desempleados en este país. Claro que Entonces, también en eso tenemos que ver de qué manera vamos sacándole la enorme carga impositiva que muchas veces tiene la PYME. La PYME es la que te genera el 80% del trabajo privado en Argentina y que no puede crecer desde el 2008. Entonces, ahí también tenemos algunos otros puntos, algunas otras aristas que prestarle atención y que fundamentalmente requiere de alguna instancia de planificación. Hay mucha tela para cortar, insisto con esto, sobre todo teniendo en cuenta que es una realidad que ha llegado para quedarse. Ha llegado para quedarse en este país porque no hay indicadores que hoy te hablen o te den cuenta de algún nivel de recuperación económica, de algún nivel de recuperación del aparato productivo, y la verdad que todos los indicadores que observamos tienden a empeorar y transitamos una situación muy difícil en el mundo, en el país. Las variables macroeconómicas no son buenas y además lidiamos con el pago de una deuda que compromete claramente la disponibilidad de recursos, ¿no? Enfrentamos una crisis energética, estamos importando combustible, importando energía para poder prender la luz. Entonces insisto en que esta realidad se va a seguir deteriorando y ha llegado para quedarse. Ahora, algo hay que hacer con todo este universo, y no solamente eslogans convertamos el plan social en trabajo. Eso hoy, de la manera en la que se viene implementando, es prácticamente imposible. Acá necesitamos claramente sentarnos a diseñar un plan acompañado por el Estado, de gestión pública y de incorporación de políticas sociales que vayan efectivamente en esa dirección, pero partiendo de un buen diagnóstico, ¿no? Eso me parece central. Bueno, interesantísimo poder escucharte y sobre todo con estos datos puntuales, con estos datos que existen y que le podemos también manifestar a la gente para que tenga un panorama más concreto de lo que le estamos hablando, ¿no? Muchísimas gracias, nos reencontramos el próximo viernes, que estés muy bien. Gracias a vos, gracias a toda la audiencia y nos vemos el próximo viernes. Buen descanso. Hasta luego. Bueno, así pasaba Nacho Palaric, ¿no? Contándonos